hacerlo, los invito a ponerse de pie para la enseñanza, para la lectura, perdón. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros estamos muy agradecidos por la misericordia que tienes de concedernos un lugar donde tu iglesia puede congregarse, estar cómodos, con abrigo, y damos gracias por esta misericordia. Podamos tener un ambiente donde tu palabra pueda ser predicada sin interrupciones, y rogamos que tú hables más allá de lo que decimos ahora al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, no sé si conocen a la persona que aparece ahí en la diapositiva. Está la foto de él por las dudas. Winston Churchill. La pronunciación cero. ¿Ah, está bien? ¿Así? Muy bien. Acá me dicen que pronuncié muy bien. ¿Cuántos lo conocen? Ah, muy bien. Muy bien. Varios aquí. Bueno, fue uno de los políticos ingleses más famosos de todos los tiempos, dicen algunos de los conocedores de historia, ¿verdad? Fue nombrado primer ministro, que es lo que nosotros llamamos presidente. En Inglaterra se llama, o en Gran Bretaña se llama primer ministro. Y fue nombrado primer ministro en el peor momento de la historia, en realidad, cuando el mundo se veía amenazado por el nazismo y los políticos británicos querían aliarse con Hitler. Estaban tentados. ¿Cómo vamos a enfrentar a un ejército poderoso? Era en ese momento el ejército nazi. Y los ingleses decían, si viene acá a Inglaterra, ya estaba atacando toda la zona de Europa, Hitler con su ejército, y estaban tentados a aliarse con Alemania para no sufrir lo que después vemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese momento eligieron a alguien para que tome decisiones en ese momento tan crítico, y fue este hombre, ¿sí? Lo interesante de él, sí, que asumió tal actitud ante esa situación, que consiguió el apoyo necesario para no ceder a la presión y tomar decisiones que fueron claves para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Fue un hombre controversial. No sé si ha visto la película, no sé si la película es muy fiel a lo que él era, pero era un personaje bastante particular, ¿sí? Tenía personas que lo querían y muchos otros que no lo querían nada, ¿sí? Incluso los que lo eligieron para primer ministro no lo querían, y por eso lo pusieron allí, cuando las papas quemaban, ¿sí? Bueno, fue un hombre controversial, pero con una admirable actitud. Y eso no se puede negar de este hombre. Es conocido por frases muy particulares. Tengo alguna serie aquí de frases para que noten la actitud que él asumió en ese momento tan particular. Él dijo, por ejemplo, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Otra frase que él dijo es, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Otra, de nada sirve decir, estamos haciendo lo mejor posible, tienes que hacer lo que sea necesario para tener éxito. Otra frase que él dijo es así, soy un optimista. No tiene mucho sentido ser otra cosa. Interesante, ¿no? Y él también dijo así, el esfuerzo continuo, no la fuerza,
o inteligencia es la llave para desatar nuestro potencial. Él también dijo así, dice, las cometas o los barriletes se elevan más altas contra el viento, no a favor de él. Y también él dijo algo así como, es siempre sabio mirar adelante, pero difícil mirar más allá de lo que uno puede, como diciendo que es una persona con visión, viendo más allá de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y también él dijo, nunca me preocupo por la acción, sino por la inacción. Y acá está la frase que dijo en ese primer discurso, como primer ministro, y que lo miraron mal porque estaban esperando que la nación, los políticos en Inglaterra tenían miedo de cómo iba a reaccionar la gente ante semejante amenaza. Bueno, el discurso que dio hizo temblar a muchos porque en lugar de decir, bueno, nos vamos a aliar para protegernos, él terminó ese discurso diciendo esto, no tengo nada que ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Y eso fue tremendo. Y sin embargo, habiendo dicho algo tan terrible para un momento difícil, vamos a sufrir, muchachos, durante este tiempo de guerra, toda la gente lo apoyó. Toda la gente en Gran Bretaña lo apoyó. No tengo nada que ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Bueno, recito estas frases, queridos hermanos, sencillamente para destacar algo. No lo cito a él como un ejemplo de vida, por las dudas, no lo estoy citando como un ejemplo de vida, ni tampoco propongo sus frases como lemas de vida. Sencillamente destaco sus frases que hablan de él, de la actitud que él asumió en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué lo cito? Bueno, lo cito para acentuar una verdad que también encontramos en las Escrituras. Y es esta, la actitud lo es todo. No la encontramos así en la Biblia, pero sí notamos nosotros en la Escritura al observar cómo los hombres y mujeres de Dios han ido progresando en su vida espiritual, que la actitud lo es todo. Interesante eso. Y eso es cierto. Queridos hermanos, sin la actitud apropiada es muy difícil lograr cosa alguna en la vida. Sin la actitud apropiada es muy difícil lograr cosa alguna en la vida. ¿Qué es la actitud? Bueno, la actitud es la disposición, tanto interior como exterior, ¿sí?, que asumimos ante las circunstancias, las relaciones, las responsabilidades, los desafíos y ante la vida misma. Eso es actitud, la disposición que nosotros adoptamos ante el mundo, lo que nos rodea, y la manera en que nosotros manifestamos esa actitud va a determinar mucho de lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida. La actitud lo es todo. Por ejemplo, con una actitud pesimista, desinteresada, pusilánime, quejosa o perezosa, difícilmente alcancemos metas. ¿Sí? Una persona puede tener un montón de recursos, pero si no tiene la actitud correcta, es muy probable que no progrese en nada. ¿Sí? Con una actitud positiva, esperanzadora, visionaria, emprendedora o dirigente, podremos sentirnos motivados para concretar proyectos. La actitud, queridos hermanos, lo es todo. Muchas personas sin instrucción, y algunas las puedo identificar con nombre y apellido, pero muchas personas sin instrucción y con pocos recursos o escasos recursos han logrado grandes proyectos a fuerza de pura actitud. Interesante eso. No voy a ponerme a dar ejemplos porque el propósito del mensaje es otro, pero es interesante siendo observador del entorno que uno vive, donde uno se mueve, puede ver personas que sin tener más que segundo o tercer grado en su educación formal han llegado en la vida a construir empresas. ¿Cuál fue la diferencia entre alguien que nunca progresó y alguien que... La actitud. La actitud. Hubo el año pasado, hace 2 años, en History Channel, me parece que escribimos todas esas series donde hacen el análisis de cómo se formaron las empresas, como por ejemplo McDonald's. Y la actitud entre el que formó McDonald's y aquellos que tenían un restaurante con el diseño que después este hombre desarrolló, ellos quedaron solamente con un local nomás donde vendían hamburguesas con un sistema que era muy efectivo y no querían progresar, pero el que le robó la idea, después, hoy tiene no sé cuántas miles de sucursales en todo el mundo. Por la actitud. La actitud. Está en History esa serie, cómo se formó McDonald's. El hombre tenía actitud. Tampoco lo pongo como ejemplo de vida, pero había actitud. Interesante eso, ¿sí?
Para crecer en la fe, queridos hermanos, necesitamos actitud. Hablamos la última vez de este texto con la motivación. Bueno, a la motivación para crecer hay que agregarle actitud. Bueno, ¿cuál es la actitud que necesitamos para poder crecer en la fe? Bueno, Pablo nos responde. Dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esa es la actitud que va a hacer que un creyente pueda crecer y madurar en su fe. Temor y temblor. Y eso interesante de esa frase me apasionó cuando la estaba estudiando porque no son muchas veces que Pablo junta temor y temblor en alguna expresión. Hablamos y encontramos mucho en la Escritura de temor, ¿sí? El temer a Dios, ¿sí? Pero rara vez se encuentran estas palabras juntas, temor y temblor. Lo que significa que acá está hablando de algo muy particular, muy especial, que Pablo menciona acá temor y temblor como la actitud correcta ante el crecimiento espiritual, significa que esto de lo que estamos hablando es sumamente importante y requiere una actitud muy profunda de lo que vamos a hablar justamente llegando al final. Esa palabra temor que encontramos muchas veces en la Escritura es la actitud de respeto reverente ante aquello que consideramos solemne, sublime, majestuoso, grandioso, sagrado, superior y digno de honor por la autoridad que representa. Simplemente es respeto. Está el miedo, que nosotros usamos la palabra fobia, para el miedo que nos da miedo en la noche, nos asusta a alguien que anda caminando y no lo conocemos. Bueno, ese es el miedo de terror. Este miedo del que se habla en la Escritura no es el miedo de terror, sino es el miedo de respeto. ¿Vieron cuando entra alguien que nosotros respetamos mucho y estamos dele que dele, como muy sueltos, y entra alguien, guarda, que entró fulano? Ese temor de respeto. Sí, esa es la idea de esa palabra temor aquí. Es temor reverente. Ese temor reverente debe identificar el estilo de vida del creyente. O sea, el creyente vive con temor reverente hacia Dios. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, Pedro dice así: si invocáis por Padre, o sea, si ustedes dicen que son creyentes, esa es la idea de invocar por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor reverente hacia Dios debe identificar nuestra vida. Debemos ser conocidos por personas que temen, que tienen un temor reverente hacia Dios. 1 de Pedro 2:18 dice así, acerca de los criados, y dice criados o trabajadores, están sujetos con todo respeto. Esa es la misma palabra que se traduce en nuestro texto como temor, y con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Notaron esto? Que Pedro lleva esta característica del creyente de temor reverente hacia Dios, no solamente aquí en la iglesia que debemos tenerlo, sino temor reverente hacia las personas que están en autoridad sobre nosotros, como en el caso de un patrón. Eso es lo que está diciendo allí. Y no solamente a los buenos y afables, sino dice a los patrones también que son difíciles de soportar. ¿Cómo me debo comportar ante un patrón que es difícil de soportar? ¿Lo tengo que denunciar? ¿Lo tengo que mandarle los inspectores del municipio? ¿Tengo que hacer eso? Dice, temor y respeto conducidos para con ellos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es interesante que la Escritura lleva este temor reverente a la vida de matrimonio, a la vida matrimonial. Pedro dice así en capítulo 3 de su carta, versículo 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, ¿cuál conducta? Preguntaría una mujer ahí, ¿no? ¿Cuál conducta debo tener para con mi esposo que no conoce al Señor? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, es la palabra fobia, temor, que aparece en el otro texto que nosotros estamos leyendo. Así que dice que lleva la actitud de temor reverente a la vida matrimonial. Y es interesante que cuando Pablo habla de la vida matrimonial, en Efesios 5, comienza hablando en toda esa sección donde habla de las responsabilidades del esposo y de la esposa, comienza diciendo en 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que lleva el temor reverente y respetuoso que tenemos hacia Dios, que lo tengamos los unos para con los otros, y lo lleva acá a la vida matrimonial. Interesante eso. Y es interesante que Pedro también les dice a ellos que tengan temor, reverente, respetuoso, aún con las personas que los persiguen, porque en capítulo 3, versículo 15 de su primera carta dice así, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que es la palabra fobia, que es temor que aparece en nuestro texto, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El respeto nunca se pierde.
Incluso cuando nosotros vamos a manifestar diferencias con otros, el respeto nunca se pierde. Y eso debería ser un constante recuerdo para los que navegamos en la web, donde parece que no hay respeto por nadie. Pero el creyente debe identificarse en todos los lugares, incluso en las redes sociales, por el respeto hacia los demás. ¿Sí? Nuestro respeto reverente, queridos hermanos, a nuestros semejantes es la evidencia de nuestro temor a Dios. Pedro relaciona el temor que tenemos hacia Dios, lo relaciona con el respeto que tenemos hacia nuestros semejantes. Si no respetamos a nuestros semejantes, nuestro temor a Dios es una fantasía, no es real. Si nosotros tememos a Dios, vamos a temer a nuestros semejantes, o sea, vamos a tener respeto. Esa es la idea de esta expresión. El temor incluso, queridos hermanos, es una actitud, el temor reverente, es una actitud valorada en el cielo. Escuche lo que se dice de Cristo en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, mientras estaba aquí viviendo como uno de nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y la palabra, una vez más, temor, miedo, que se encuentra en nuestro texto. Fue oído a causa de su temor reverente. Eso significa, porque podríamos destacar un montón de cosas de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas virtudes para destacar de él? El autor de los Hebreos, la carta de los Hebreos, dice, él fue oído a causa de su temor reverente. Es como diciendo, esto le place a Dios en una manera inimaginable. Ver personas temerosas, respetuosas. Sí, interesante eso. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora es interesante que Pablo no solamente utiliza la palabra temor como la actitud que debemos asumir ante ese desafío de ocuparnos de nuestra salvación, Pablo intensifica la actitud que debemos tener. Y no solamente dice temor, sino también dice temblor. ¿Sí? Esa actitud requerida para el crecimiento espiritual dice que algo que es difícilmente nosotros relacionaríamos con crecimiento espiritual, ¿no? Nosotros a veces pensamos que crecimiento es hacer un curso, completar unas hojas, responder unas preguntas, aprobar ese curso y ya estamos, crecimos, muy bien. Bueno, eso está bien, no tiene ningún problema en hacer eso, pero eso no es necesariamente crecimiento, eso, ¿sí? Y es más profundo que eso, porque Pablo dice que para pensar en crecimiento espiritual no solamente debemos tener temor, sino también debemos temblar. Esa es lo que añade acá, que hace que esto cobre un sentido que antes no le dábamos al crecimiento y la madurez espiritual. Temblor. Nosotros podríamos hablar de temblor si Dios aparece como en el monte Sinaí, donde el monte humeaba, había relámpagos, donde la voz de Dios se escuchaba de una voz como un trueno hablando, decimos, wow, esto sí que es temor. Pero Pablo traslada esto al crecimiento espiritual. Dice que debemos temblar cuando hablamos de madurez y crecimiento en Cristo. Qué tremendo es el texto. ¿Sí? Esa expresión, temor y temblor, esas dos palabras juntas, Pablo las volvió a utilizar, o las utilizó, mejor dicho, en el capítulo 2, versículo 3, que lo tienen aquí. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Utilizó una vez más esa combinación de palabras. Se usa también en Hechos 9:6, cuando Pablo fue salvado por el Señor. Dice que él, temblando y temeroso, ¿sí? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez más aparece esa idea de temblor. Y también se usa esa combinación de miedo, temor reverente y temblor en Marcos 5:33. ¿Se acuerdan aquella mujer que tenía un problema de salud y vio a Cristo, pero tenía miedo y a escondidas tocó, o mejor dicho, sin que supuestamente Cristo se dé cuenta, tocó el manto y quedó sanada? ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, cuando el Señor supo que poder había salido de él, el Señor supo eso, la identificó. Y cuando fue identificada, ella se puso nerviosa. Dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Qué fue lo que fue hecho en ella? Una bondad, una sanidad, una bondad de Dios. Una mujer que llevaba, creo, ¿cuántos años? 38 era. Algo de 30 y algo de años sufriendo una enfermedad. Y cuando experimentó la bondad de Dios en su vida, lo que le causó esto fue temor y temblor. Hermanos, cuando experimentamos la bondad de Dios, no sucede como pasa en algunas iglesias que se ponen a bailar, a saltar y a hacer cualquier locura. Nos da miedo. Cuando Dios muestra su bondad, nos da miedo.
y temblamos, porque sabemos que no merecemos esa bondad. Y la bondad de Dios nos hace temblar. Y esta mujer, dándose cuenta de lo que había sido hecho en ella, temblando y temerosa, se acercó al Señor. ¡Cuánta bondad! Hay un texto que entre todos los que miré tuve que podar mucho de este mensaje porque me entusiasmé con el temor en toda la Biblia. Pero hay unos textos en el libro de Jeremías, si mal no recuerdo, dice que su bondad nos hará temblar. Temblarán por mi bondad. Qué maravilloso. Así que temblor refiere a un estremecimiento físico. Eso es temblor, ¿sí? Un estremecimiento físico. Y ese estremecimiento físico es una reacción corporal involuntaria. Es cuando usted llega a casa, ¿no? Y recibe alguna noticia buena o mala, enseguida como que se estremece. Físicamente el cuerpo refleja lo que pasa en el alma, ¿sí? De muchas maneras. Puede manifestarse ese estremecimiento físico, pero es una reacción corporal involuntaria. Es la conmoción que se produce en el ser por algo que nos ha impactado. O sea, temblor que pasa aquí, que se menciona en este texto, es porque algo nos ha impactado de tal manera que repercute no solo en el interior de nuestro ser, sino repercute en todo nuestro ser, al punto que nuestro cuerpo tiembla. Maravilloso eso, ¿no? Porque no estamos hablando una vez más de estar en el monte Sinaí, escuchando la voz tronante de Dios, sino estamos hablando de crecer en la fe. Y esto, dice Pablo, debería impresionarte tanto que tú temes y tiemblas. ¿Qué debe conmocionar el corazón del creyente para que se ocupe en su salvación con temor y temblor? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Porque dice, el pastor me ayudó, me dice que puedo hacer un curso para crecer. Eso no me causa mucho temor y temblor, pastor. Bueno, ¿qué estaba pensando Pablo cuando escribió esto relacionado con el crecimiento y la fe? Bueno, si ustedes leen el texto allí, versículo 12, comienza con un por tanto, ¿sí? Comienza con ese conector, por tanto. Y lo que está haciendo Pablo con ese por tanto, está uniendo lo que dijo antes con lo que ahora está diciendo, crecimiento. Lo une con lo anterior. Y lo anterior en Filipenses 2, 5 al 11, lo que el apóstol Pablo estuvo hablando es la encarnación de Cristo, su humillación, su muerte y su resurrección y exaltación en los lugares celestiales ante el universo de los ángeles. ¿Sí? Está hablando, conectando con eso. Pablo conecta el temor y el temblor con el escenario celestial donde Cristo es puesto en lo más alto del universo y donde todo el universo de seres creados confiesan que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Y conecta esa imagen de la glorificación de Cristo ante los seres celestiales que pienso que son como los querubines que decían en Isaías 6, santo, 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 y que dice que los quiciales de las puertas temblaban a la voz del que clamaba. Tremendo eso. Bueno, Pablo conecta ese escenario celestial, sublime de Cristo en gloria, lo conecta con ocupaos en vuestra salvación. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Así que Pablo conecta nuestra salvación, queridos hermanos, a aquello en lo que debemos ocuparnos, con la gloria más excelsa. Entonces, la humillación y la exaltación de Cristo le dan a nuestra salvación una dimensión y un alcance universal. Me llama la atención y creo que entiendo que es algo muy común llegar a minimizar la importancia de crecer en la vida espiritual. Especialmente la generación que vivimos, voy a mencionar por qué la generación que vivimos no le da importancia a crecer en su vida espiritual. Pero para Pablo esto no era así. Crecer está relacionado con lo más sublime en este universo, que es la exaltación de Cristo. Por tanto, tenemos ese escenario, a la luz de ese escenario de Cristo glorificado, ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor. ¿Sí? Interesante eso que Pablo dice allí. La intención de Pablo, queridos hermanos, al conectar nuestro crecimiento con la humillación y gloria de Cristo, es que entendamos esto. ¿Sí? Acá está el punto clave de esta enseñanza, que entendamos que se trata de un asunto serio. Esa es la intención de Pablo, que entendamos que crecer en la vida espiritual se trata de un asunto sumamente serio, como lo es la gloria, la exaltación, como lo fue la humillación y la encarnación de Cristo, así de serio es crecer en la vida espiritual. Por eso conectar esto con lo anterior, a eso es lo importante de estudiar el texto
en su contexto y todo lo que está relacionado con ese texto que estamos considerando. Que al considerarlo con lo que dijo anteriormente de Cristo hace que esto, wow, se eleve a un nivel de importancia sublime. Tremendo es. Así que temor y temblor significa esto. Temor y temblor significa ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual con la más profunda seriedad. Esa es la idea de esta expresión aquí. Ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual con la más profunda seriedad. Esa es la idea de temor y temblor. Así que en vista de lo que significa nuestra salvación, no se puede vivir la vida cristiana a la ligera. Al poner esto de crecer espiritualmente en este contexto, nos lleva inmediatamente a pensar que no se puede vivir la vida cristiana a la ligera. Si la vivimos a la ligera, no entendemos lo que significa temor y temblor que Pablo está mencionando aquí. Ocuparse en la salvación, queridos hermanos, en nuestra salvación, como lo hemos enseñado la última vez, hace un mes atrás, debe hacerse con un sentido de admiración y reverencia santa ante Dios. Ahora, yo quiero aclarar, queridos hermanos, que no estamos alentando a la búsqueda de una experiencia mística o meramente emocional. Porque en muchos lugares la gente parece caer en este estremecimiento físico. Algunos son fingidos, otros parecen reales, pero el tema es qué lo causa. Ese es el asunto. ¿Qué causa ese estremecimiento, no? Y no estamos enseñando esto para decir hasta que vos no te vea temblando en tu cuerpo, y capaz tiembla de gripe nomás, pero no te vea temblando, ahí voy a darme cuenta que vos estás temiendo a Dios. Bueno, no es esa la idea del texto, no está poniendo como una pauta de que vos tenés que físicamente experimentar este temblor como lo dice aquí, aunque no está mal si te pasa. No estamos enseñando justamente la búsqueda de una experiencia mística, sino buscamos una actitud. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está buscando una actitud, enseñar una actitud ante el crecimiento espiritual. Y es una actitud de compromiso serio. Eso pone aquí temor y temblor. Una actitud de compromiso serio con mi crecimiento espiritual. Bueno, la pregunta que obliga toda esta verdad que estamos diciendo es, ¿con cuánta seriedad estás asumiendo tu crecimiento en la fe? Porque temor y temblor es esto. ¿Con cuánta seriedad estás asumiendo tu deber y tu obligación como creyente de crecer en la fe? Queridos hermanos, hay tres cosas que producen crecimiento y sostienen la vida del creyente en toda circunstancia. Son tres cosas en las que deberíamos estar ocupados desde que nacemos en la fe hasta el día que el Señor nos lleve. Hay tres cosas que son importantísimas en la vida espiritual. Escuchar al pastor MacArthur, escuchar a Paul Washer, no. La vida de iglesia, la vida de oración, la lectura de la Biblia. Pastor, pensé que me iba a decir algo más rimbombante, algo más cool, más profundo. Mira, lectura de la Biblia, vida de iglesia y vida de oración, las dos, privada y congregacional, estas son las cosas en las que deberíamos estar ocupados con temor y con temblor. Porque lo que nos hace crecer a nosotros son estas tres cosas, lo que nos da crecimiento espiritual. Y no me estoy equivocando con esto, hermanos. Lo he enseñado muchas veces a los nuevos, con los que tuve el placer de discipularlos, les acentué muchas veces y se los sigo acentuando. Ustedes nunca descuiden en su vida privada y pública lectura y estudio de la Biblia, vida de iglesia, una vida comprometida con la iglesia, y vida de oración real, privada y con la congregación, porque las dos producen crecimiento. Todo está preparado para ayudarnos a crecer en la fe. Si no, vamos a hacer la reflexión lógica. ¿Qué es lo primero que abandonamos cuando estamos mal espiritualmente? La iglesia, la lectura de la Biblia y cuando estamos alejados del Señor, dejamos esas tres cosas que son las más importantes en nuestra vida espiritual. Y voy a decir sin temor a equivocarme y además no siendo exagerado, que estas son las tres cosas que van a dar solidez a tu vida espiritual. Este asunto es tan serio, pero además hay un gran descreimiento en la cristiandad que no creen que esto sea verdad, que esto me va a dar solidez en mi vida espiritual hasta el día en que pase la presencia del Señor. Pero sí, voy a mencionarlo al final una vez más, usted puede acercarse a creyentes de muchos años en la fe, 30, 40, 50, y le van a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. Lo que me ha sostenido hasta el día de hoy, fiel al Señor, ha sido ocuparme en la lectura de la Biblia, la vida comprometida con la iglesia y mi vida de oración.
y no le van a hablar de otras cosas. Esto es lo que sostiene la vida del creyente. Y en esto deberíamos ocuparnos con temor y temblor, ¿sí? ¿Cuán seriamente has asumido la lectura de tu Biblia? Si eres creyente nuevo o si eres creyente de años. ¿Cuán seriamente has asumido la lectura de la Biblia? ¿Cuán seriamente has determinado asistir a las reuniones de tu iglesia? ¿Cuán seriamente has asumido el prepararte para escuchar la enseñanza en tu iglesia? ¿Cuán seriamente has procurado vivir en santidad? ¿Cuán seriamente asumes tu responsabilidad de obedecer la palabra de Dios? ¿Cuán seriamente asumes tu responsabilidad de servir a tu iglesia? ¿Cuán seriamente, y aviso que servir no es ocupar un puesto, servir es interesarnos por los otros? ¿Y cuán seriamente asumes tu compromiso de orar en privado y con tu congregación? ¿Cuán serio has sido en asumir estos compromisos? ¿Cuánto temor y temblor hay ante estas cosas que producen crecimiento espiritual en la vida de un creyente? Bueno, dejo las respuestas para ustedes, para sus corazones con el Señor, ¿verdad? Nosotros lidiamos con 3 problemas hoy en día, hermanos. Siempre a través de la historia de la Iglesia han habido diferentes problemas que han servido para poner un obstáculo al crecimiento de los creyentes, para que el creyente no crezca. Si hay una cosa que Satanás no quiere es creyentes maduros. Eso de plano. Satanás va a estar contento si tú no maduras. Y para eso ha elaborado un montón de estrategias, para que tú no crezcas en la fe. Y trabaja, y además nuestro corazón también se resiste a crecer en la fe. Pero hay 3 problemas, podrían haber más, y cambiando de época podríamos mencionar otro, pero hay 3 problemas comunes hoy en día que mantienen al creyente estancado en su inmadurez. Quizá hay algunos, pero estos son los más notorios que por lo menos yo observo. Uno es el descreimiento en los medios de gracia. Hay una buena parte de la cristiandad que no cree que lectura de la Biblia y meditación en las Escrituras, asistencia fiel y comprometida a su iglesia y vida de oración privada y congregacional, no creen los creyentes que eso les dé crecimiento. No lo creen. Está muy lindo, pastor, lo que dice, yo apoyo. Pero después con su compromiso con estas cosas demuestran que no lo creen. No creen que esto los va a hacer crecer en su vida espiritual. No son pocos los que descreen que asistiendo fielmente a las reuniones de su iglesia, leyendo rutinariamente su Biblia y cultivando un sano hábito de orar en privado y en público con su iglesia, no creen que crecerán. Eso es un problema muy serio. Algunos descreen porque no ven un resultado inmediato. Algunos tienen esta idea equivocada, ¿no? No crecen porque no ven un crecimiento o porque tienen una idea equivocada de lo que es crecer y piensan así. Fui a la reunión este fin de semana, pero no veo que haya crecido. Como que esperan un resultado inmediato, ¿sí? Como diciendo, fui, como dijo el pastor, me puse a leer, pero no, me puse a medirme y no crecí. No crecí. Bueno, pensar así, empecé a asistir, pero no me veo que haya crecido. Bueno, pensar así es como creer que una sola comida me hará crecer de golpe o instantáneamente. Ha visto que las mamás siempre en cierta etapa a los hijos les dicen comer porque esto es sano para vos, ¿verdad? Claro, es lo mismo que pensar que el chico de mamá comí espinaca hoy, pero no me veo más fuerte, más alto. No, porque no sucede instantáneamente, sino manteniendo una rutina de buena alimentación, ese chico va a crecer fuerte y cuando tenga 15, 20 o 30 años, y mirá vos qué bueno que mi mamá se preocupó de que me alimentase bien. Porque ahora, recién, 30 años después, veo que esa rutina de sana comida tuvo su resultado. Entonces pensar que fui a la iglesia este fin de semana pero no me pasó nada, es pensar de esta manera, es pensar que por una sola comida vas a crecer de la noche a la mañana. Ese es un gran problema. Por eso la cristiandad descree, no cree lo que la Biblia dice, que esto lo hará crecer, porque piensan que va a ser hoy, mañana creces. No sucede así. O quizá también pensar de esa manera es como pensar que una sola sesión de ejercicios en el gimnasio hará crecer tus músculos. Fui al gimnasio, estuve 3 horas hoy. Vengo y me miré y yo veo a los físico-culturistas. Claro, pero esas personas viven para eso, están todos los días, tienen una alimentación muy controlada, pero están todos los días dele con el gimnasio. Así sí se forman esos músculos, pero si tú piensas que vas un día al gimnasio y ya con eso tenés un cuerpo torneado, es absurdo, no pasa así. Es en el proceso que va formándose toda esa musculatura que va sosteniendo el cuerpo. O pensar de esa manera es como pensar que regando una sola vez una planta crecerá de la noche a la mañana.
Usted sabe, si a usted le gustan las plantas, cuánto cuidado requiere, ¿no? Y requiere mucho, todos los días, los bichitos, regando, 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 no una sola vez, sino todo el tiempo que la planta necesita y que está regando, hasta que después de mucho tiempo usted empieza a ver el tallo, las hojitas, y si es un árbol frutal, le causa un placer enorme que después de tanto trabajo, ahí por fin aparece el fruto. Y no pasa de la noche a la mañana. No es que usted riega un solo día su planta y después crece. Por eso es que pensar que usted va a crecer por venir una o dos veces en su vida a la iglesia y ya crece y dice, no crecí. No, claro, porque se da en el tiempo el crecimiento. Generalmente incluso no nos damos cuenta que estamos creciendo. Hermanos, el crecimiento es algo que nosotros nos damos cuenta después de mucho tiempo que hemos crecido. Si nosotros somos creyentes fieles y estamos pensando en estar en buena relación con Dios, en poder tener todas estas cuestiones ordenadas, capaz que ni pensamos en crecer. Pero después que pasan años, digo, wow, mira, ahora me acuerdo cómo era yo cuando el Señor me salvó, cómo se produjo crecimiento. Me doy cuenta, no le había prestado atención. ¿Sabe cuándo crecen los músculos, verdad? Los músculos crecen cuando no nos damos cuenta. Si usted va al gimnasio, al levantar mucho peso, le causa un gran dolor, porque se desgarra el músculo. Y el músculo no crece cuando usted está levantando pesas, crece cuando usted está durmiendo. En ese momento que nosotros dormimos, por eso tenemos que dormir bien, porque el cuerpo sigue trabajando y lo que hace el cuerpo es muchas cosas cuando dormimos, aparte de limpiar nuestras neuronas, reciclar y sacar lo que nos sirve, el cuerpo se va regenerando, la piel se regenera todos los días, se va regenerando. Esa cosita que parece mugre es piel muerta, que hay algunos sí es mugre, pero es piel muerta, porque el cuerpo está regenerando la piel. Y los músculos crecen cuando vamos a dormir, porque lo que hace el organismo es empezar a curar la parte dañada y hace que lo fortalece y haga que crezca. Claro, yo ni soy consciente que eso está haciendo el cuerpo. Cuando tú creces en tu vida espiritual, no estás consciente que estás creciendo. Hasta que alguien te viene y te dice, o por ejemplo el pastor dice, ¿sabes qué? Lo que me doy cuenta y me estoy contento que hace un año vos no estabas acá y hoy estás en tu vida espiritual acá. Ah, no me di cuenta, pastor. Exacto. No te das cuenta. Solamente hay que saber que esto hay que hacerlo rutinariamente, porque el crecimiento se va a producir con el tiempo. El hábito, queridos hermanos, es el hábito, acentúo eso, es el hábito lo que produce madurez. No hacer una vez un intento de, qué sé yo, por ejemplo, leer la Biblia. Hice el intento, me aburrió, no crecí. Bueno, no, es el hábito lo que produce madurez. Porque así lo dice Hebreos 5:14, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ah, me gusta eso. ¿Cómo alcanzó madurez? Bueno, lo dice el escritor acá. Para los que por él uso, y la palabra uso ahí es hábito. Tiene la costumbre siempre de hacer esto. Y al tener la costumbre, eso produjo madurez con el tiempo, ¿sí? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Esa palabra ejercitados en griego es la palabra gimnasia, ¿sí? En el discernimiento del bien y del mal. Ah, es por el hábito que se produce crecimiento, ¿sí? Hay un problema muy serio con algunos creyentes que están esperando algún momento impactante en sus vidas que les dé como un empujón para poder crecer, ¿no? A veces hablamos de cómo pegó el estirón ya en cierta etapa de la vida, ¿no? Y a veces como parece que estamos esperando algo rimbombante, escuchar del mensaje de la Escritura, estamos esperando ir a un campamento y que nos impacte, que nos haga llorar, que nos haga temblar y todo eso. Y, ay, sí, mire que si, está bueno si alguna vez le pasa algo, que algún mensaje le impacta, está muy bien, no hay ningún problema, pero eso no te da crecimiento, ¿eh? Eso no te da crecimiento. Lo que te da crecimiento es el hábito rutinario de lectura y meditación de las Escrituras, vida de iglesia comprometida y vida de oración. Eso, el hábito de mantener eso en tu vida, eso te da crecimiento. Es lo que nosotros encontramos en la Escritura así. Y es interesante que en esa carta a los Hebreos, siempre me lleva ahí el Espíritu cada vez que estoy estudiando esto, en el corazón me vienen pensamientos de esa carta, pero en el capítulo 6 utiliza la palabra regar para hablar de madurez, el escritor de los Hebreos. Regar, una vez más a la imagen de la planta. ¿Cuántas veces riega usted su planta hasta que la ve crecer?
ni sabemos cuántas, son un montón, ¿verdad? Regar, 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 hasta que después crece. Esa es la idea de crecimiento. Sucede en el tiempo. Queridos hermanos, solo los que han asumido el desafío de establecer, un rutinario compromiso de fidelidad con los medios de gracia, todo esto que mencioné son los medios de gracia que Dios nos ha concedido para que crezcamos, ¿sí? Solo los que han asumido el desafío de establecer un rutinario compromiso de fidelidad con los medios de gracia pueden ver el resultado después de varios años. Recuerda, lo hemos contado, no sé si aquí, pero con los chicos solemos hacer esta ilustración de aquel niño que estaba con su abuelo y el abuelo le pidió que vaya con una canasta, con esas canastas que están todas abiertas, que con esa canasta vaya a buscar agua al río. Y el niño va, intenta llenar el balde y cuando va corriendo se da cuenta que está, bueno, anda otra vez, le dice. Y así como 3, 4 veces hasta que el niño le dice al abuelo, abuelo, el agua no se queda acá. ¿Cómo? Sí, pero mira la canasta ahora. Ahora está limpia. No es con una sola lectura de la Biblia que vos vas a crecer. Es dejar que la lectura corra y corra y corra por tu corazón, lo que va a hacer que tú crezcas. Y cuando te quieras dar cuenta, dices, mira vos, ahora me doy cuenta cómo la Escritura me fue purificando en mi corazón. El hábito de la lectura, el exponerme a escuchar a este pastor todos los domingos, todos los sábados que hay reunión de oración, exponerme a eso me fue limpiando, fue cambiando. Ahora me doy cuenta que después de 2 o 3 años, cómo cambió mi mente, mi manera de pensar. Es como esa canasta de este niño que se va limpiando. Eso es lo que sucede con el hábito. Así es la manera que Dios ha determinado que crezcamos en la vida espiritual. ¿Sí? Lo triste, queridos hermanos, es que algunos lo aprenderán a esto, de que esto es importante, lectura, meditación de la Escritura, una relación comprometida con la Iglesia y vida de oración privada y congregacional. Algunos lo aprenderán desde el dolor. Y eso es lo triste. Dándose cuenta después de muchos años de creyente que hubiese sido mejor haberse dedicado a estas cosas desde el comienzo en su fe. Yo admiro a esas personas que no van a partir de este mundo estando estancados en su inmadurez, sino que después, cuando fueron pasar muchos años, la verdad que ahora me doy cuenta que cuánto tiempo perdí poniendo excusas para la lectura, para asistir a la iglesia, para tantas excusas, y eso me doy cuenta que fue la razón de por qué no crecí y por qué siempre estoy estancada en el mismo lugar. Algunos lo aprenderán así, desde el dolor. Bueno, y si lo aprende así desde el dolor y puede cambiar antes de partir con el Señor, fenómeno. También es un motivo de gratitud a Dios, de entender que esto es realmente lo que produce crecimiento y madurez. Así que el primer problema, queridos hermanos, que yo veo en cuanto al hecho de por qué los creyentes se quedan estancados en su vida espiritual y no maduran, es porque descreen que los medios de gracia producen madurez. El segundo problema que mantiene a los creyentes estancados en su inmadurez es la filosofía del atajo. ¿Qué es un atajo? Un camino más corto y más fácil. Ese es el atajo. Si usted va con el GPS y encuentra un camino más fácil y más rápido, está bien, en eso no hay problema. Pero en la vida espiritual no se valen los atajos. No se valen. Pero hay un grupo de creyentes contemporáneos que están atrapados en esta filosofía del atajo. ¿Sí? Crecer de manera rápida e instantánea. Y especialmente el atajo a través de la web. Yo soy uno de los que da gracias por haber nacido en la época de la web, de la internet. Hay mucho material, hermanos, que yo, por ejemplo, pensar que no está la web, hay muchos libros que yo no podría tener hoy en día. Pero gracias a Dios puedo leer un montón de libros que están al alcance de la web, en lectura digital, que antes era imposible eso. Así que soy un agradecido de la web, ¿sí? Bien usada. Así que no reniego de eso. Pero sí creo que también, mal usada, ha creado costumbres insanas en la vida de los creyentes y que por eso no crecen, porque están engañados con la web. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. La web es una gran herramienta si se usa bien, pero puede ser muy engañosa y crear malos hábitos si se usa mal. Algunos, no todos, gracias a Dios, siempre hay excepciones, han reemplazado los medios de gracia por la oferta de comida rápida que se ofrece en Internet. Incluso hay algunos que hacen esta promoción, no son muchos,
hacen esta promoción, estudia teología rápido y fácil. No existe eso en la Biblia. Tú no puedes estudiar teología rápido y fácil. Puedes estudiar, pero esa teología no te va a dar sustento para tener convicciones espirituales. Cuidado. Y como eso es comida rápida, ¿sí? Puedo agarrar 3 o 4 cosas que dijo tal teólogo, al que sigo, sin yo haber estudiado todos los libros que él estudió para llegar a esa conclusión, sin haber estudiado mi Biblia, entonces las agarro y ya parezco teólogo porque lo dijo él. Y como esas frases las tengo incorporadas, crecí. Bueno, ese es un gran engaño de hoy en día, de que hay tanto material teológico al alcance de todos, que algunos sacan algunas cositas nomás y se arman de eso para después empezar a repostear, o repostear parece de repostería, pero retuitear y todo eso que se decía. Wow, y uno dice, bueno, ¿qué está manejando? Está manejando doctrinas celestiales, que está pisando el cielo con eso. Pero probablemente quizá ni siquiera ha leído toda su Biblia. ¿Y es serio eso? Eso es un engaño, pensar que por manejar esas doctrinas yo soy maduro, ¿verdad? Eso es comida rápida, hermanos. Un posteo de alguna frase teológica es comida rápida. Eso no te hace crecer. Como yendo al McDonald's todos los días no te hace crecer eso. No te da crecimiento sano. Comerse alguna hamburguesa de vez en cuando del McDonald's está bien. Pero eso no te alimenta sano. Y ese es el problema con la internet, con muchos que la han tomado como su medio de gracia para crecer. No está en la Biblia eso de medio de gracia. Los medios de gracia son los que mencioné ahora, hace un momento, ¿sí? Algunos creen que almacenar conocimiento es sinónimo de crecimiento. Y no. No es sinónimo de crecimiento. ¿Es bueno el conocimiento? Sí, pero no es sinónimo de crecimiento. Que tú sepas las 5 solas del Evangelio no significa que seas maduro en tu vida espiritual. Podés saber las doctrinas teológicas del Evangelio, de la Reforma, sin embargo, no saber cómo moverte con tus responsabilidades personales. No estar trabajando, no tener buenas relaciones familiares. ¿Y qué pasó con las 5 solas ahí? Bueno, es porque todavía no creciste. Podés hablar y mencionar doctrinas serias, pero sin tener crecimiento, y eso no es sinónimo de crecimiento. Algunos piensan que mirar una reunión a través de la web es lo mismo que asistir a una iglesia. Claro, en la pandemia nos fue muy útil la web, pero trajo sus perjuicios, de que muchos se acostumbraron a quedarse cómodos en casa escuchando la reunión. ¿Y la frase cuál es? Yo estoy con ustedes estoy en espíritu con ustedes. No, si tú no me ves cara a cara, tú no vas a recibir crecimiento que sucede acá cuando nos vemos cara a cara. ¿Sí? Algunos piensan, queridos hermanos, eso. Algunos manipulan incluso doctrinas duras, y yo llamo doctrinas duras, es una expresión mía, cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de las doctrinas de la Reforma, doctrinas complejas. Algunos manejan esas doctrinas, pero no han leído sus Biblias de forma completa. Esta recomendación yo les he dado a todos ustedes en público y a varios de ustedes en privado. Lean su Biblia. El primer paso para el crecimiento espiritual es que si tú te convertiste hoy, por ejemplo, de aquí a fin de año, como ya te estoy dando un tiempo un gran rango de tiempo, hasta fin de año tú tendrías que tener tu Biblia leída toda. Para el próximo año cumplir la misma meta, volver a leerla toda. Pero si tú no has leído todavía toda tu Biblia, tú estás poniendo el carro delante del caballo. Te atreves a tomar esas doctrinas y manipularlas, incorporarlas, y no leíste toda tu Biblia, estás haciendo el camino inverso. Tú deberías saber manejar tu Biblia recién, sabiendo qué hay dentro de este contenido, para después pasar al siguiente paso de meditación y estudio, e incluso estudiar las doctrinas por vos mismo, y no agarrar lo que otro cocinó, sino leerlo vos, estudiarlo vos. Algunos han llegado a ciertas convicciones y dicen, no, porque yo lo estudié. Y lo único que hicieron fue tomar 4 o 5 mensajes que puso el teólogo tal en internet, y ya está, esa doctrina la sé. No, si tú no la estudiaste por ti mismo, ten cuidado de afirmar cosas que no le dedicaste tiempo a estudiarlo. Porque cuando uno le dedica tiempo a estudiar una doctrina y reflexiona y medita sobre eso, uno crece. Ya les he comentado más de una vez lo que produjo un cambio enorme en mi vida espiritual. El Señor me salvó en el año 86, pero fue en el año 1996 donde empecé a leer sobre la soberanía de Dios, y eso produjo un cambio asombroso en mi vida espiritual, pero además en mí como persona. Ustedes no quisieran conocer, algunos de ustedes sí conocen, al Gustavo antes de la soberanía de Dios. Y me hizo así chiquitito Dios con esa doctrina.
pero fue cuando yo la estudié por mí mismo. Y siempre cuando hablo de las doctrinas de la gracia y del calvinismo, yo siempre digo esto, me llevó 10 años llegar a la convicción de esas doctrinas. Así que no pretenda que yo te responda a todas las preguntas por un mensaje de WhatsApp. Te paso los libros si querés. Son un montón para que tengas para leer, para llegar a tu propia convicción sobre que esto que estoy enseñando es verdad. Como los de Berea, ¿se acuerdan los de Berea? Que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban. Pero falta una frase ahí. Escudriñando. ¿Cuál es? Cada día. Cada día. Cada día. Cada día. Para ver si esto es conforme a la Escritura. Y cuando se dieron cuenta, fenómeno, vamos para adelante. Cada día. La web mal usada, queridos hermanos, priva al creyente de someterse a ese proceso de crecimiento gradual, paulatino y progresivo que sucede en el contexto de una iglesia local bajo un liderazgo bíblico. Y ese es el problema de la web, que tú no te puedes sujetar a nadie en la web. Tú no tienes un pastor al cual sujetarte o rendirles cuenta. Y ese es el problema de la web. No puede reemplazar esto que Dios estableció en la vida de iglesia, que tú te sometas a un liderazgo para crecer espiritualmente. Y eso no pasa. Tú no le rindes cuenta al pastor Núñez escuchándolo en 3 o 4 mensajes. Está bien si lo escuchas, pero eso no reemplaza de ninguna manera esto que estamos haciendo acá en la vida de iglesia cada vez que nos congregamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Algunos creen que han crecido porque tienen conocimiento de muchas doctrinas, pero no saben nada de interacción cara a cara, sometimiento humilde a una autoridad y la importancia de cultivar un carácter piadoso antes de ser doctores en teología, ¿sí? Bueno, la web ha hecho creer a algunos que poniéndose los zapatos de papá ya son grandes. ¿Han visto? Los chicos, en un momento los chicos le sacan los zapatos a papá, ¿no? A mamá. Y empiezan a caminar. O se ponen la camisa a papá y les queda. Así parecen las doctrinas duras cuando la agarra un creyente que no ha leído nunca su Biblia. Te queda grande. Empezá por lo primero, pero te queda grande eso. Incluso la web, queridos hermanos, ha predispuesto a algunos a desafiar el liderazgo de una iglesia o menospreciarlo porque no enseña como el pastor fulano o el teólogo mengano. Incluso la web ha hecho que algunos tengan ganas de escuchar todo el tiempo a ciertas doctrinas y no saben que necesitan sentarse a escuchar la enseñanza progresiva y paulatina que se da en el ministerio de una iglesia local. Hay algunos que andan en la web que no los podés sacar de un solo tema que se entusiasmaron. Cuando la enseñas, mi nutricionista, hace rato que no voy, pero cuando me atendía mi nutricionista, la clave de una buena dieta no es privarte de cosas, sino tener una dieta, una comida equilibrada. Tanto pescado a la semana, tanto pollo, tanta carne, equilibrada. Porque el cuerpo necesita distintos nutrientes. Entonces, si vos te entusiasmás con una sola doctrina y es lo único con el caballito con el que andás en tu vida espiritual, no vas a crecer. Y que vos puedas tener variedad de enseñanza sucede en el contexto de una iglesia local. Y por eso algunos no crecen, porque solamente tienen un caballito doctrinal con el que andan toda su vida espiritual y desconocen todo lo demás. Y por eso trato cada tanto de variar un poco, salir, por ejemplo, de Corintios y abordar otros temas, porque sé que la iglesia necesita ser nutrida de otra manera. Por la internet, queridos hermanos, todo parece más fácil, pero no produce crecimiento. Parece que voy a crecer más, teniendo al alcance tantas doctrinas. Está bien si las lee, no hay ningún problema, pero no produce crecimiento. Es solo una sensación de que estoy creciendo. Aquí es donde tú creces y maduras. Ahora, el tercer problema que mantiene a los creyentes estancados en su inmadurez, por lo menos los que yo observo en esta época, es la sobreestimulación de lo virtual y fantasioso. La sobreestimulación de lo virtual y fantasioso. Y no es un problema nuevo, queridos hermanos, de personas que viven encerradas en una realidad virtual, una realidad inventada, ficticia. Para algunos es un juego, pero para muchos se volvió una adicción, ¿sí? Interesante eso. Nosotros ya hemos escuchado varios de los estudiosos de la sociología que ven los problemas que se van avecinando en cada etapa de la historia, y todos saben que uno de los grandes problemas que ha surgido desde que la web se ha puesto al alcance de todos
es el tema, queridos hermanos. Podemos ayudar ahí, ¿no? Martita puede ir para atrás si quiere, a sentirse mejor ahí. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien, ahí está. Listo, muy bien, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros, queridos hermanos, podemos mirar en nuestra sociedad lo que ha sido el problema de estar en la realidad virtual. ¿Sí? Personas que no conocen a nadie fuera de su cuarto y se la pasan la vida dentro de su cuarto en una realidad virtual, una realidad inventada, algo ficticio. ¿Sí? Y hemos tenido casos que han salido populares de jóvenes especialmente, y hoy no tan jóvenes, así que los jóvenes están acompañados por muchos mayores que están esclavizados con la realidad virtual. ¿Y por qué esclaviza tanto la realidad virtual? Porque ahí no hay problemas, porque no hay que enfrentarse con responsabilidades ahí, porque ahí incluso todo parece más colorido. ¿Ha visto qué diseño tienen hoy en día los videojuegos y todo eso? Es una cosa que te atrapa, que te mantiene ahí y se volvió una adicción. Si usted juega de vez en cuando, yo no tengo nada con eso, ¿sí? Ningún problema. No voy a decir, ¿es pecado jugar? No. Yo ya por mi edad, yo jugaba de adolescente en las maquinitas donde había que ir a un local. Qué viejo, ¿no? Hoy está todo en casa. Pero tenga cuidado si usted se pasa más de lo debido dentro de eso, porque es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día. Adicción a la realidad virtual, ¿sí? Algo ficticio, ¿sí? Las personas han decidido permanecer en esa realidad irreal porque no exige de la persona ningún compromiso. En algunos casos simplemente que pagues. Nunca vi eso, pero algunos me han dicho que se paga un montón de plata por los juegos. Bueno, esta tendencia, queridos hermanos, de la sobreestimulación, de la realidad virtual, que no es, que muchos están encerrados ahí de manera viciosa, también va acompañada por la sobreestimulación de lo fantasioso. ¿Ha notado que hay una sobreestimulación de la fantasía hoy en día? Lo voy a graficar con lo que ustedes ven más claramente. ¿Ha notado cómo han empezado a proliferar las películas de superhéroes? De todo hay. Marvel ha hecho héroes hasta de una tortuga, me parece. Pero todo es superhéroe, pero todo es una vida de fantasía. Eso en la realidad no pasa. Ha habido casos en la historia de algunos niños creyéndose Superman, se han lanzado al techo de su casa y terrible lo que ha pasado. Porque no, en su mente de niño no logra... yo veía a Tony Jerry, qué inocente, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era niño que a mí me parecía real eso. Aunque era un dibujito, es como que uno tenía una conexión con Tom y Jerry. Y es como que y ahí, claro, la mente del niño es fantasiosa. Pero hay una etapa que ya pasamos y yo, hoy no lo veo a Tony y Jerry por la duda. Porque ya pasé esa etapa. Ya soy grande. Lo fantasioso ya no tiene sentido para mí. En la etapa de la niñez que puede ser útil para aprender jugando. Pero de grande ya no. Pues ya no me convence eso, ya sé que es una fantasía. Bueno, queridos hermanos, algunos están, sin darse cuenta, siendo influenciados por una forma de pensar con la sobreestimulación de lo fantasioso. ¿Sí? Todos podemos disfrutar de una ficción, especialmente si se cuenta una historia que nos hace reflexionar seriamente sobre algún asunto importante. Pero la sobreestimulación atrapa a las personas en una realidad donde todo es simple, sin esfuerzo, donde todo parece ir bien y los problemas graves son situaciones irreales. ¿Cuáles son los problemas graves que deben solucionar los superhéroes? Que aparece un extraterrestre con un poder. Ese problema tiene que resolver. ¿Ese es el problema con el que vos te enfrentás todos los días? No. Y eso es lo que hace esa realidad virtual, que tú no veas los problemas reales a los que te enfrentás el día a día en tu casa. Pero eso está hecho a propósito, para que busques ahí un escapismo de tus responsabilidades y de los problemas reales que hay en tu casa. Esa es la idea detrás de esa sobreestimulación de lo fantasioso, que vos te vuelvas fantasioso y que no sepas cómo manejarte en la vida real, en el trato unos con otros, y especialmente si sos un adolescente de 16, 17, 18 años o 20, todavía sigas en un mundo de fantasía
no asumiendo tus responsabilidades como una persona adulta. Ese es el engaño detrás de todo esto. Mantenerlos a toda la sociedad como niños fantasiosos. Esa es la idea de esta tendencia, ¿sí? Esta sobreestimulación genera una actitud, y ahí llegamos a el mensaje de esto. Una actitud huidiza. ¿Qué es una actitud huidiza? En cuanto veo un compromiso, por acá, me voy para allá. Esa es la actitud huidiza. Porque no quiero, porque todavía me siento niño, porque me han cultivado una idea fantasiosa, me siento niño, le tengo miedo a la responsabilidad. Y como le tengo miedo a la responsabilidad, huyo para allá. ¿A dónde? A lo virtual, al mundo virtual, donde yo manejando ahí con las cositas domino todo. Pero no puedes dominar las cosas más básicas de responsabilidades de tu vida. Si sos un estudiante de la escuela, no las podés afrontar. Si sos un trabajador, no lo podés afrontar. Te da miedo todo eso, porque no te preparaste para la vida adulta. Interesante eso. Esta sobreestimulación genera una actitud huidiza, sin compromiso, una vida superficial, donde nada es relevante sino un simple juego. Esta tendencia, queridos hermanos, genera una actitud frívola, superficial, donde como resultado, dando como resultado una generación que no quiere y no puede lidiar con asuntos serios de la vida. Y por eso muchos de esa generación dependen de, exactamente, papá y mamá. Porque no pueden manejar su propia economía, porque no tienen la capacidad para poder saber cómo manejar su economía. Y dependen hasta grandes de papá y de mamá. Claro, la cultura los ha mantenido como niños. Y ese es el problema serio que vemos acá. No quieren lidiar con su responsabilidad. Es una generación que no puede lidiar con asuntos serios de la vida. Queridos hermanos, este es el viejo síndrome de Peter Pan. Quizás estoy diciendo a alguien que nadie conoce, ¿verdad? ¿Lo conocemos todos a Peter Pan? Sí. ¿Cuál es el síndrome de Peter Pan? No quiere crecer. Es un hombre adulto que no quiere crecer y se mete en un mundo de fantasía. El síndrome de Peter Pan. No quiero crecer. Y en la vida espiritual sucede lo mismo, ¿sí? Adultos que rechazan asumir responsabilidades típicas de la vida adulta y muestran comportamientos emocionalmente inmaduros. Hablé en algún momento sobre las emociones de adulto y las emociones de niños. Y a veces adultos mantienen emociones de infantes porque no quieren crecer. Esta cultura fantasiosa ha poblado la iglesia y lidiamos con una cristiandad a la que nada le importa, la que no toma en serio, nada en serio, y la que no ve en la obra del Salvador algo tan grandioso que los haga temblar y temer. ¿Sabe por qué la cristiandad no quiere crecer? Porque tiene miedo al compromiso. Y tiene miedo al compromiso porque en su mente son niños todavía. Son fantasiosos en su mente. Y tienen miedo a todo lo que les exija algo. Y ese es el problema que trae todo esto aquí. Tienen miedo a dar pasos de fe. Porque son niños. En su mente son niños. No quieren crecer. Para esta generación, un poco de compromiso les parece fanatismo. Y ese es el problema. Hablamos de un poquito más de compromiso y ya digo, oh, eso es fanático. Todo lo ven con la mente de un niño temeroso, pusilánime, que se desmorona ante la primera complicación, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Ha notado cómo esta generación fantasiosa encuentra fácilmente obstáculos para no ocuparse en su salvación? Las excusas que uno escucha como pastor son asombrosas. Deberíamos hacer un libro de excusas asombrosas. No fui porque tenía que plancharle la camisa a mi esposo, pastor, a la reunión. ¿Qué sé yo? Cosas como eso uno escucha en la iglesia. ¿Cómo? No había, el día tiene 24 horas, ¿no lo podías planchar en otro momento? Es un problema serio ese. No vine porque tenía que quedarme cocinando en casa. ¿Qué? Estamos hablando de un panorama sublime donde Cristo es coronado como rey ante lo celestial. Y tú dices que eso no te causa temor y temblor para dejar todo lo demás de lado y ocuparte en crecer en tu vida espiritual. Y menciono eso como un montón de cosas que uno podría
mencionar que todos conocemos que son excusas. El pastor cuando escucha eso, de ninguna manera pone el dedo así, porque Dios es compasivo conmigo, también debo mostrar compasión con los débiles, ¿verdad? Pero sabemos internamente que eso no es verdad lo que dijo. La famosa frase "no tengo", no es verdad. No es verdad. Por ejemplo, pongamos en la lectura de la Biblia. No tuve tiempo de leer la Biblia. ¿Cuánto te lleva a leer un capítulo de la Biblia? Nada, hermanos. ¿Cómo que no tuviste tiempo? No es real eso. No es real. Lo que no hay es la actitud necesaria para asumir ese compromiso. Es un problema de actitud. No es un problema de recursos. ¿Sí? Para algunos, exigirles un compromiso mayor de asistir un domingo al culto les parece difícil, muy sacrificado y de un compromiso desmedido. Hay una cosa que estoy observando hace como 10 años ya en las iglesias cristianas, que están tratando de agrupar todas las actividades sábado y domingo, porque ya resulta difícil conseguir fidelidad de los creyentes en cualquier otro día en la semana. Me estoy dando cuenta de eso. Qué difícil les está resultando dar un poquito más de lo que dan el fin de semana en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren crecer. Porque toman la vida muy frívola. Y entonces cada vez es más difícil. Ya he notado en iglesias no de UCB, pero sí de otras iglesias, que están tratando de acomodar su reunión en un solo día. El domingo hacemos todo ya. Porque es muy difícil que los creyentes hoy en día vengan a dar algo más que lo que dan el domingo en su congregación. Es tremendo lo que se está viviendo, hermanos. Es tremendo. Entendemos por el libro de Apocalipsis que la iglesia que va a experimentar la venida del Señor es aquella iglesia débil y que está a punto de agonizar. Y quizás estamos entrando en esa etapa. Desde la mente de un niño, los desafíos más comunes de la vida le parecen imposibles y se asustan si tienen que enfrentarlos. Y hermanos, a Satanás le encanta tener toda la gente en un mundo de fantasía. Claro, porque son irresponsables. ¿Y qué daño puede hacer un creyente irresponsable a su reino? Ninguno. Mejor permanecer niño es la idea de Satanás. Despreocupados por las cosas importantes, superficiales y sin compromiso con nada. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta y reflexión. ¿Has asumido con seriedad tu responsabilidad de crecer en la fe? Tú lo puedes contestar en tu corazón. Bueno, ¿cómo sé, pastor? Bueno, escuche esto. Podemos medir esta seriedad de la que hablamos pensando en alguien que ha sido contratado en una empresa. Piensa en eso por un momento. A alguien, y si no, piensa en usted que ha sido contratado en una empresa. Y el primer día que le contrataron con esa empresa, usted falta sin razón. Qué sé yo, se quedó dormido, primer día de trabajo, ¿no? Pero después lo hace siempre. Empieza a llegar tarde a esa empresa siempre, ¿verdad? Y deja su tarea que hace en esa empresa a medio hacer. Y además no tiene disposición a mejorar. Dice, no, así está bien, no lo voy a hacer como me pide mi patrón. Y tampoco tiene disposición a aprender o perfeccionarse sobre lo que está trabajando. Y además muestra mucho fastidio las horas que tiene que estar en esa empresa. No veo la hora de irme de acá de trabajo. Y está ansioso por irse de ese lugar y volver a casa. Hago la pregunta. ¿Piensas que esa persona asumió seriamente su compromiso laboral? No. Entonces no podemos hablar de temor y temblor si nosotros nos parecemos a esto con nuestra vida espiritual. Pensemos en aquella persona, cambiemos de persona, que ha ingresado a una carrera universitaria y ha determinado hacer los sacrificios necesarios para tener el tiempo suficiente para estudiar y rendir bien los exámenes. Se preocupa de tener las mejores calificaciones y no solo zafar, muy a pesar de que tiene que tomar 2 transportes para llegar, a hacer el sacrificio, consumiendo horas en el viaje, pero se esmera por no faltar, a menos que sea por fuerza mayor. Y cuando llegan los exámenes, se lo ve preocupado, ansioso y con tanto nerviosismo para poder rendir ese examen, que está enfocado de tal manera en su carrera que va del trabajo a estudiar y de estudiar a su casa. Hace todo eso y solamente aprovecha las vacaciones para reponer fuerzas. Hago la pregunta. ¿Piensas que se está tomando en serio su responsabilidad de concretar una carrera? Sí. No es difícil, ¿verdad?,
saber quién se está tomando en serio su vida espiritual y quién no, ¿verdad? No hay ningún misterio aquí, hermanos. No hay ningún misterio. Está claro en una iglesia quiénes están tomando en serio su crecimiento espiritual y quiénes son frívolos y superficiales porque no tienen temor y temblor delante de Dios. ¿No piensas que nuestra salvación requiere una mayor actitud de compromiso serio que la que tenemos con nuestro trabajo, carrera o familia? ¿Acaso no es más importante lo que Pablo mencionó, capítulo 2, 5 al 11, más importante que nuestro trabajo, más importante que nuestra familia, más importante que esas otras cosas? ¿No piensas que es más importante eso? Pues no estamos alentando que tú seas descuidado con todas esas cosas, sino que tu compromiso con el Señor sea más grande que el que tienes con todo eso. Bueno, crece en tu fe con tal seriedad que a nadie le quede duda que es algo importante para ti. Crece en tu fe con tanta seriedad que a nadie le quede duda que es algo importante para ti. La diferencia entre un creyente que crece y uno que se estanca, ¿cuál es? La actitud. La actitud. Y